Bueno, ya estamos grabando. Doctor Gustavo Salle, usted últimamente, hace pocos días, estuvo reunido con el presidente Lacalle, exponiendo su posición, que todo el país ya la conoce, sobre el contrato Rowe-UPM. Ya habló de esa reunión, pero ahora, transcurridos los días, han habido hechos nuevos. Uno de ellos, que es fundamental, es el levantamiento de la cuarentena o la reactivación del gremio de la construcción en nuestro país. Usted ya emitió en sus videos una opinión, pero nos gustaría que a nuestros lectores nos diga qué conclusiones puede sacar de esta medida que va un poco a contrapelo de otras que ha implementado el gobierno con respecto a la pandemia que estamos sufriendo. Sí, efectivamente. Y esto que usted menciona por último es muy importante. Hay una total, absoluta e inexplicable incongruencia y contradicción en lo que tiene que ver con la medida del levantamiento del aislamiento voluntario preventivo para la actividad de la construcción con el resto de las medidas sanitarias sugeridas por el Poder Ejecutivo. Por un lado, toda una cantidad de medidas, muchas de ellas cuya constitucionalidad podrían discutirse, todas tendientes a obtener la finalidad de que la gente se quede en casa. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo, que en forma discriminatoria, en forma anticonstitucional, le otorga un tratamiento diferente a 40.000 personas que integran la actividad de la construcción, muchos de ellos, en su gran mayoría, afiliados al Zunca. E incluso esta medida excepcional, anticonstitucional, discriminatoria, emerge luego de una reunión de UPM con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y luego de una reunión del PIT-PNT con el presidente de la República, lo cual nos da la impresión de que esta medida discriminatoria e incongruente con las medidas sanitarias generales responde a la presión de UPM para retomar las obras y naturalmente todo un sector muy particular como es la actividad de la construcción, donde hay grandes capitales financieros especulativos, donde hay también mucha actividad ilícita de lavado de activos, que podrían constituir una conjunción de elementos de presión que lleven a incurrir al presidente de la República en esta inexplicable contradicción que lo sitúa en una posición jurídica y política muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en caso de dispararse los contagios en función de esta medida excepcional de características contradictorias con las aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud y por el propio ministro de Salud Pública, Salinas, podría generarse una responsabilidad criminal del doctor Luis Lacalle Pou, además, por supuesto, de la responsabilidad política. Por eso digo que esta medida lo posiciona en una situación muy peligrosa. Yo diría que lamentablemente, cediendo, vaya a saber a qué presiones el presidente Luis Lacalle Pou ha ingresado a territorio minado. Doctor, usted está diciendo que esta medida que aplica el gobierno obedece a intereses particulares, en definitiva. Sí, no tiene otra explicación.
no veo por qué las restantes cámaras empresariales privadas permiten este tratamiento discriminatorio. No veo por qué las otras cámaras privadas de otra cantidad de actividades permiten que sea solamente la Cámara de la Construcción que obtenga un tratamiento excepcional y discriminatorio. No lo entiendo. Como tampoco entiendo a los restantes sindicatos que perciben un tratamiento excepcional con respecto al SUNCA. Sus obreros pueden salir a ganarse el jornal y sin embargo los obreros de los otros sindicatos deben permanecer en la casa sufriendo todas las consecuencias económicas y existenciales que supone esa situación. ¿Usted relaciona esa reunión de representantes de UPM con el gobierno a esta tesitura, a esta postura? Sin lugar a ninguna duda, el presidente Vázquez, encerrado en Helsinki con el directorio de UPM, le vendió la patria a UPM. No le vendió solamente el agua como recurso natural de la nación. El contrato avasalla la soberanía, le da poderes a Jorge Walross, al dueño, sobre nuestro presidente de la República, sobre el Parlamento, sobre nuestros jueces. Perdón, doctor, ¿lo puedo interrumpir un segundo con lo que usted me está diciendo? Sí, cómo no. Porque creo que, y usted mismo, no solo usted, varios juristas lo han dicho, pero usted también, que está el famoso artículo 7 del contrato ROU-UPM, por el cual se pueden invocar incluso la rescisión del contrato totalmente. O sea que salida política y jurídica hay. Está el tema de que exista voluntad o no. Había, porque dentro de la estrategia del presidente Lacalle Pou, al admitir la reactivación de la actividad de la construcción, preconstituyó prueba en contra de la patria a favor de UPM, en el sentido de que en el área de la construcción no había más fuerza mayor. Es decir, eliminó el instituto de la fuerza mayor por una actividad propia en contra de los intereses de los uruguayos, a favor de los intereses de UPM, de manera tal que en un eventual e hipotético proceso arbitral, por actos de sí mismo, por actos propios, como se conoce en la doctrina jurídica, por actos propios, el presidente Lacalle Pou extinguió por la vía de los hechos, con esta reanudación de la actividad de la construcción, las posibilidades fácticas y jurídicas que emergían de la cláusula 7.4 y 7.5 del contrato UPM. Tal vez esta estrategia fue la urdida seguramente por los asesores jurídicos de UPM para desbaratar la estrategia de los patriotas que pedíamos la rescisión de este contrato. Por eso la reunión de UPM se da al otro día de la reunión de los patriotas. El grupo que usted integraba, que fueron a hablar con el presidente de la República. Que fueron el diputado Vega, el diputado Luz, el abogado Emir Sartú, la comunicadora Patricia Wolf, el doctor Echeverría. O sea que usted está diciendo que ya a esta altura, con esta reactivación de la construcción, no se podría invocar ese famoso artículo 7. Correcto. Y es una posición que no admite refutación alguna, por la teoría del acto propio. Si el doctor Lacalle habilitó la actividad de la construcción, mal puede ir a un tribunal arbitral luego a decir había epidemia, porque entonces el árbitro del CIADI le va a decir, pero si había epidemia, ¿por qué usted permitió que la construcción volviera al trabajo? Señala que la epidemia no es un factor
imprevisible, irresistible, Claro. Que alterara las circunstancias del contrato. Desmanteló, presidente Lacalle desmanteló intencionalmente las posibilidades de una rescisión del contrato. No me cabe la menor duda. Uh-huh. ¿Y a qué se expondría Uruguay en un intento de unilateral de deshacerse de este contrato? ¿A qué demandas? ¿En qué circunstancias? Ahora, después del acto, Sí. del acto propio. Siempre estamos hablando de la actualidad. No, ahora con la estrategia urdida por UPM y ejecutada por el PIT-CNT en complicidad con Lacalle Pou, a un proceso arbitral que nos condene a daños y perjuicios y lucro cesante. Imposible. Es imposible. No, sí, o sea, imposible, ¿no? perdimos el tren, como se dice popularmente. Entregamos el tren. Entregamos el tren. El PIT-CNT, Abdalá y Fernando Pereira, actuando codo a codo con Luis Lacalle Pou, entregaron la patria una vez más a UPM. Doctor, disculpe que le haga tantas preguntas, pero Todas las que quiera. Si hay que seguir con el contrato y cumplirlo a rajatabla, porque ya no podemos escapar de él, está implícito que tenemos que gastar todos esos miles de millones de dólares, 1.000 o 2.000, no sé, no me queda claro cuánto es, en la construcción del tren cuando el país está en el medio de una pandemia y cuando está con la economía en rojo. Bueno, el doctor Lacalle Pou prefirió entregarle 4.000 millones de dólares para favorecer los intereses del banquero finlandés, masón, miembro del grupo Bilderberg, Horst Wallros, antes que atender a su propio pueblo. Es decir, compromete los recursos financieros de un pueblo que después de esta epidemia, en un porcentaje muy importante, tendrá que enfrentar la amargura del hambre, la amargura del desempleo. Uh-huh. Y entonces esos recursos vitales para los orientales hambrientos, el doctor Lacalle Pou los habrá destinado a un oligarca extranjero. La historia juzgará el comportamiento de este presidente, que antepone los intereses de un oligarca extranjero a los intereses de los hambrientos orientales. Uh-huh. Hambre que no es responsabilidad única de Lacalle Pou. Ya venían los orientales soportando gobiernos entreguistas, corruptos, que gobernaron para la oligarquía extranjera, como fueron los gobiernos de Mujica y Vázquez. Como lo advertimos en la campaña electoral, hablábamos de un continuismo de los partidos que nosotros encerrábamos dentro de esa definición de partidos únicos del nuevo orden mundial que gobiernan para las corporaciones en detrimento de los intereses de su pueblo. Pero lamentablemente el pueblo uruguayo no nos entendió y votó en un 96% por el PUNON, por los partidos únicos del nuevo orden mundial. Doctor, a un gobernante, llegado el caso, esperemos que no, por el bien de todos los compatriotas y los que viven en este país, llegado el caso de que se entregue esa cantidad tan enorme de dinero, usted dijo 4.000 millones de dólares, de inversión en una obra privada, en definitiva, y que a la vez en vista de todo lo que está sucediendo, el país esté con carencias terribles, sanitarias, económicas, de toda índole. Si esto se profundiza,
¿a un gobernante jurídicamente no le cabe ninguna responsabilidad? Sí, es una muy buena pregunta. Mire, no tendría sentido alguno el derecho penal, no tendría sentido alguno el estudio de los enjundiosos académicos del derecho penal si este tipo de comportamiento no pudiera ser atrapado por el derecho represivo de una nación. ¿Sabe? Déjeme decirle esto. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque últimamente en el Uruguay, y hace un tiempo, cada vez más, e incluso los periodistas lo repiten, hay como una tesitura de que el presidente puede hacer lo que quiere, porque es el presidente y como que hace lo que quiere y no tiene que rendir porque es el gobierno y es el presidente y es el poder ejecutivo y por eso la pregunta. Una vez más, la pregunta ha sido muy inteligente, muy aguda. Si solo fueran los periodistas, no estaríamos en un problema tan grave. Magistrados, integrantes del Poder Judicial, en sentencias catastróficas desde el punto de vista técnico-jurídico, han asentado este tipo de criterios. Hasta nuestra propia Suprema Corte de Justicia, en lamentable sentencia que convalidó como constitucional la ley 19.334, golpe de Estado técnico, avasallamiento del poder investigativo de los jueces penales en favor de un servicio descentralizado del Estado, Fiscalía General, sujeto a la tutela administrativa del presidente de la República, es decir, una subversión total del principio de separación de poderes, del republicanismo y de la democracia, evidencian esta tendencia, una tendencia servil, técnicamente reprobable, de darle al Poder Ejecutivo exceso de poderes en violación de la Constitución. Ha habido un proceso de deconstrucción del Estado de Derecho y fundamentalmente un proceso de denigración de la Constitución de la República. Entonces usted tiene la misma visión que percibo yo. Sí, absolutamente. Pero no lo discute absolutamente nadie que esté empapado de incluso la tendencia de académicos, como el caso de Rizzo Ferrano, un constitucionalicida que permanentemente está asesorando a los legisladores cómo violar la Constitución. Constitucionalicida. Es decir, un hombre que mata la Constitución. Rizzo Ferrán lo puede poner, no hay ningún problema. Es más, yo ya me he cruzado con él en la peatonal Sarandí y nos miramos, por las dudas, si él quiere polemizar directamente, con mucho gusto. Claro, porque usted comprenderá que un hombre de 62 años, con título de abogado, con muchos años de ejercicio de la profesión, ya a esta altura del partido, cuando ve este manoseo del derecho, cuando ve estos actos propios del mercenario, está dispuesto a todo. Y yo le digo la verdad, será la situación un poco drástica que estamos viviendo, traumática que estamos viviendo, pero yo no voy a permitir, después de tener los conocimientos jurídicos que tengo, esta subversión jurídica que está viviendo el país. Por ejemplo, otra subversión jurídica, un parlamento de muchos ignorantes en materia jurídica acaba de votar la suspensión de las elecciones departamentales con una ley absolutamente inconstitucional, accediendo precisamente a las sugerencias constitucionalicidas de Rizzo Ferrán. Por eso el único profesor de Derecho Constitucional que es diputado, que es el doctor Luz, no la votó. No podía votar ese disparate. ¿Te das cuenta? Este es otro ejemplo. ¿Qué pasó con las elecciones municipales? ¿Qué pasó con toda esta situación de pandemia? Se le tuvo miedo
al fantasma de quien hoy está cumpliendo 100 años de su nacimiento. ¿Sabe quién? Sí, Pacheco Areco. El Bocha. Pacheco Areco. El Bocha Jorge Pacheco Areco. A partir del pachecato en adelante, la institución constitucional sabia, editada por el constituyente en la Carta Magna, que son las medidas prontas de seguridad, pasaron a ser mala palabra. Claro. Por prejuicios políticos. Sí. Por cálculos electoralistas. Pero esta situación de conmoción interna, que es la pandemia, está expresamente prevista en el artículo 168, numeral 17. Le faltó agallas al doctor Lacalle para decretar las medidas prontas de seguridad. Todo esto que usted está viendo en los vallados de los espacios públicos, de las playas, todo esto es un atropello. Todo esto es un atropello al derecho constitucional a la libertad de ambulatoria. A eso iba también, doctor. ¿Tiene andamiento jurídico que es todo un mamarracho. Que el Estado le prohíba a uno circular? Es todo un mamarracho sin fundamento, es una actuación de facto absolutamente violatoria de los derechos constitucionales. Incluso hay gobiernos departamentales que prohíben. Todo un disparate de los intendentes que atropellaron los derechos constitucionales, todo un disparate de los intendentes, actuando contra la Constitución de la República y contra los derechos del individuo. ¿Cómo se podía hacer esto? Decretando medidas prontas de seguridad. Claro. Porque ahí sí, usted tiene un estatuto excepcional, con poderes excepcionales, controlados por el Parlamento, con un rango constitucional que permite entonces, por la identidad del rango, limitar los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque es un instituto constitucional excepcional que limita derechos constitucionales. Ahora, por decretos departamentales y por leyes, de ninguna manera. Claro. Medidas prontas de seguridad. Pero hay que tener valentía, agallas, seguridad, para decir, este es el instituto que el constituyente estableció frente a una situación de conmoción interna generada a partir de un evento sanitario. Exactamente. Sí, por supuesto. Opino lo mismo. Lo que pasa es que los políticos muchos políticos sacan cuenta, como dice usted, de los votos que pueda perder, los votos que pueda ganar, que lo asocien a la pasada dictadura. Claro, es eso, prejuicio y cálculo electoralista, punto. Pero cometen el atropello a la Constitución. Lamentablemente, en nuestro país, la aplicación del artículo 330 de la Constitución de la República se ha dejado por completo, precisamente porque la casta política no quiere manejar este artículo, porque este artículo es un artículo muy severo, que el político no quiere saber absolutamente nada de él, prácticamente lo ha borrado de la Constitución de la República. Pero nosotros se lo vamos a recordar a los políticos. Dice el artículo 330, el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Cuando nosotros comenzamos a ver la reiteración intencional del legislador en leyes contra la Constitución, podemos entonces perfectamente, atento a la intencionalidad y a la reiteración de la conducta prevaricadora de la Constitución, sacar como conclusión de que efectivamente la intención es atentar contra la Constitución. Y ahí estamos frente al reo, ahí el legislador se convierte en reo de esa nación. Este instituto, que es un instituto de protección de la Constitución, ha sido olvidado por el legislador, precisamente porque el legislador quiere intencionalmente violar la Constitución, como quiso violar la Constitución con esta ley de suspensión de las elecciones. Que yo le quiero decir lo siguiente, yo no estoy en contra de la suspensión de las elecciones departamentales.
Usted, no estoy en contra de las medidas. Usted está en contra de la forma en que se hizo. Estoy en contra de que habiendo un camino constitucional, se utilice un camino inconstitucional por réditos electorales, por prejuicio. Claro. ¿Se da cuenta? Claro. Ese es mi planteamiento. ¿Y qué para usted, con este panorama, ahora hablando de las elecciones, ¿no?, departamentales, podrían llegar a ser nulas? Sí, en rigor sí, pero claro, usted siempre cae en el siguiente problema. Todo esto que teóricamente nosotros podemos elucubrar, a la hora de hacerlo valer ante los órganos que tienen competencia para el juzgamiento de la situación, se encuentra con una realidad fáctica. Y que es que esos órganos son órganos sistémicos, están a favor de la violación de la Constitución, están a favor de determinados intereses y por lo tanto usted pierde. ¿Por qué cree que mis denuncias son archivadas? ¿Por falta de fundamento? Claro. Si después pasa el tiempo y reconocen. A ver, primer denunciante de Pluna en el año 2007, cuando digo todo el proceso de Rossi, Astori y Vázquez en la selección del socio Luis Gay para Pluna fue criminal. Todo esto va a terminar en un brutal desfalco al Estado. Y así terminó. ¿Y sabe cuál fue el delito que se tipificó por parte del Poder Judicial uruguayo? Ninguno. Estafa. Sí. Privados. Claro, de los privados. Vale decir que Campiani engañó al ingenuo Toto Rossi. Claro. Engañó al ingenuo hombre de negocios Tabaré Vázquez Rosas y engañó al ingenuo, al imberbe Astori. ¿Alguien puede creer que estos tres gerontes avesados en los negocios, que desde el llano se hicieron multimillonarios, pueden ser engañados y estafados por alguien? No. Participaron de la estafa, debieron ser procesados junto a Campiani y los otros tres socios, debieron caminar todos por el paseo de Campanero, por el patio de Campanero. Esa es la realidad. No le dio al Poder Judicial, la cobardía del Poder Judicial fue tan grande que ante una estafa tan manifiesta, ante un crimen tan manifiesto, tuvo que inventar un tipo penal que no se adecuaba para nada a la realidad de los hechos. Claro. Es difícil salir con esta situación también, ¿no? No se sale. Nosotros junto al doctor Viana hicimos la denuncia penal de UPM. Es la quinta vez que le pido al doctor Luis Pacheco, que no tiene independencia técnica, que depende del fiscal general y el fiscal general comunista, en su momento dependió de Tabaré Vázquez, ahora depende de la calle Pou, es su patrón, le puede ordenar qué hacer, porque así lo habilita el artículo 197 y 198 de la Constitución de la República. Nadie me lo puede discutir, está en la Constitución, lo puede leer, si lo quiere se lo leo acá ahora, diciendo que el presidente de la República tiene el poder de revocar los actos del directorio de un servicio descentralizado. Entonces, clarísimo. Entonces, cuando usted tiene el propio presidente, a ver, vamos a no ser ingenuos. Si no fuera por Vidalín, por Enciso y por La Rosa, Tabaré Vázquez no podía sacar adelante el contrato ROU-UPM porque precisaba del concurso de actos jurídicos, de actos legislativos y de actos materiales de estos tres intendentes blancos que por supuesto obraron con conocimiento total, absoluto y aquiescencia del honorable directorio del Partido Nacional para colaborar con Tabaré Vázquez en este contrato coimero con proyección genocida. Bueno, lo dijeron públicamente, ¿no? Claro, el Partido Nacional fue socio. Y ahora la calle Pou continúa con la política de sociedad que tuvo con Vázquez y con UPM en estos contratos. Si Luis Alberto Heber en el Ministerio de Transporte habla de entrega
la patria a través de este contrato. Luis Alberto Heber, por imperio del artículo 177, lo que está obligado como funcionario público es a ir al juzgado de crimen organizado a coadyuvar con la denuncia del doctor Salvi y del doctor Viana. No tiene que salir a Montevideo Portal a pontificar con respecto al contrato. Lo tiene que denunciar penalmente porque lo obliga la ley. Bien lo podría citar de testigo entonces, ¿no, doctor? Bueno, por supuesto, nosotros ya pedimos del Ministerio de Transporte toda la documentación de este contrato y de los contratos anexos que se generan por las obras, porque está SACEM con el señor Ruibal, que se comporta en el Ministerio de Transporte como que estuviera en el barbacoa de su casa. Y yo cuando veo un privado que se maneja en una oficina pública como que estuviera en el barbacoa de su casa, entro a sospechar. Yo tengo muchas sospechas de Ruibal, porque Ruibal, por ejemplo, patoteó a Marcelo Hospitale cuando Marcelo Hospitale valientemente fue a encarar a estos ministros y a enrostrarles la venta de la patria. Y apareció este hombre como que fuera el dueño del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y es un privado. Es un privado que tendría que tener la misma situación que tiene cualquier ser humano en una oficina pública. Entonces eso a mí me genera mucha desconfianza de SACEM. Porque además también tenemos el antecedente de Odebrecht. Esas empresas privadas ultracoimeras. Yo tengo miedo de que SACEM sea una empresa ultracoimera, como es UPM, una empresa ultracoimera. Pero claro, cuando tiene una maquinaria de impunidad y encubrimiento, cuando el nuevo gobierno es continuismo del atropello institucional y mantiene el golpe de Estado técnico como lo mantiene la calle Pou, el gobierno de la calle Pou, al igual que el de Vázquez, mantiene un golpe de Estado técnico, porque no tiene separación de poderes, porque el poder investigativo no lo tiene un poder independiente, lo tiene el propio poder ejecutivo. Ahí está el golpe de Estado técnico. No ha habido un solo jurista que se anime a discutir conmigo este término. El doctor constitucionalista diputado Luz también concluye conmigo que esto es un golpe de Estado técnico. Y por eso interpuso las inconstitucionalidades cuando el pellejo de Manini estuvo en riesgo. Exactamente. Ahí ¿Cómo está. no? ¿Cómo no? Ahí está. Entonces, claro, cuando tiene esta subversión institucional, el democrático no tiene nada, del republicano menos, se puede hacer todo esto que se hace. Es absolutamente yo diría, plasmar en la realidad lo que dijo un nefasto y perverso político uruguayo. Lo político por encima de lo jurídico. ¿Sabe quién es? José Mujica. José Mujica. Perverso y nefasto político uruguayo que le hizo tanto daño a esta patria como nadie en la historia del Uruguay. Bueno, doctor, ha sido muy claro. Si quiere agregar algo más. No, a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Con todo